La bibliomancia es una de las muchas prácticas de adivinación que existen en todo el mundo y consiste en el uso de libros exclusivamente sagrados como método para predecir el futuro y encontrar orientación. Hay muchas técnicas diferentes de bibliomancia que se pueden utilizar, y el sistema de creencias de un practicante a menudo influye en la forma en que se interpretan los resultados. Textos sagrados. En las prácticas religiosas de todo el mundo, los textos sagrados se utilizan a menudo como herramientas de adivinación. La Biblia cristiana y el Corán se han empleado en la práctica de la bibliomancia, pero es posible que se remonte aún más lejos. Hay pruebas de que los griegos y los romanos de la época clásica practicaban la bibliomancia, aunque no la llamaban así. Los romanos tenían una práctica adivinatoria llamada sortes, en las que se extraía el pasaje al azar o una sola frase de una obra escrita. Las sortes homericae se basaban en los escritos de Homero, mientras que las sortes Vergilianae utilizaban las obras del poeta Virgilio. Esto fue adaptado posteriormente por los monjes cristianos, que realizaban las sortes sanctorum, invocando la sabiduría de los santos en los evangelios. Entre los cristianos y los judíos que practican la bibliomancia, la Torá, el Tanaj y la propia Biblia se utilizan a menudo en esta práctica. Dado que estos libros representan la palabra sagrada de Dios, su uso como guía espiritual está permitido. A diferencia de otras formas de adivinación como las cartas del tarot o los tableros de espíritus. Algunas personas creen que las viejas Biblias familiares, a menudo inscritas con las fechas de nacimiento y muerte, son especialmente poderosas cuando se trata de la bibliomancia. El libro de los Salmos, en particular, parece ser una herramienta especialmente popular para esto. Muchos practicantes de las religiones tradicionales africanas y del vudú tienen una copia a mano para usarla como inspiración y sabiduría adivinatoria. En algunos sistemas espirituales, la bibliomancia también se utiliza como forma de eliminar entidades negativas. Algunos pasajes de la Biblia y el Corán se asocian a la expulsión de demonios. En el Irán y Turquía del siglo XVI, el arte de la bibliomancia experimentó una explosión de popularidad. Para los nobles de la época, muchas de las respuestas adivinatorias que buscaban aparecían en el Falnama, o el libro de los presagios. Esta colección de pinturas figurativas, textos y recetas mágicas se utilizaba para predecir el futuro. Solo había que recitar una oración, hacer una pregunta y dejar que el libro se abriera al azar. La imagen y el texto de la página resultante presentaban la respuesta, que podía interpretarse de muchas maneras. Bibliomancia y ficción. La bibliomancia ha desempeñado un papel importante en los temas de muchas obras de ficción notables. En The Man in the High Castle, de Philip K. Dick, los personajes recurren regularmente al I Ching para pedir consejo. De hecho, el propio Dick lo consultó para inspirarse mientras escribía la novela. Incluso Julio Verne incorporó la bibliomancia en su obra El correo del zar, donde Strogoff es capturado y acusado de ser espía y el príncipe tártaro decide castigarlo basándose en una selección aleatoria de palabras del Corán. Verne escribió: abrió el libro sagrado y puso el dedo en una de sus páginas. Fue el azar, o quizá el propio Dios, quien iba a decidir el destino de Miguel Strogoff. Una vez leídas las palabras que lo condenaron a no ver más las cosas de esta tierra, Strogoff fue cegado con un atizador caliente. La bibliomancia no solo aparece como un recurso argumental en la ficción.
Algunas personas utilizan realmente la literatura para su adivinación. Piensa por un momento en la sabiduría que contienen las obras de William Shakespeare o Jane Austen. Técnicas y métodos. Para realizar la bibliomancia por ti mismo, existen diferentes técnicas. Y como considero que esto no es muy peligroso, voy a decirte cómo hacerlo. Sin embargo, un aspecto que parece ser universal es que debes tener una pregunta en mente. Debes escribir tu pregunta para poder concentrarte en ella. A continuación, selecciona un libro para utilizarlo. Puede ser un libro sagrado, de tu sistema de creencias religiosas, o algún otro libro que te hable. Algunas personas encuentran que los libros de autoayuda, las colecciones de mitología o los libros de devoción pueden ser valiosos para ellos. Como sea, lo más probable es que vayas a tomar la Biblia cristiana para hacer esto. ¿No? La clave del éxito de la bibliomancia, según la mayoría de los practicantes, es que debes intentar utilizar un libro que sea importante para ti. Dado que las interpretaciones son tan personales, también deberían serlo las herramientas que utilices. Bien, una vez elegido el libro, busca un lugar tranquilo para sentarte. Sostén el libro entre tus manos y respira profundamente para centrarte y relajarte. Centra tu mente en la pregunta que te planteas. Puede ser una simple pregunta de sí o no. ¿Debo o no debo? Quizás sea más profunda, como ¿qué debo hacer a continuación? Sea lo que sea, asegúrate de que eso sea lo único que ocupe tu mente. Cuando estés preparado, abre el libro por cualquier página. A algunas personas les gusta señalar un punto al azar en la página y ver qué palabras están al alcance de su mano, mientras que otras prefieren simplemente mirar y anotar qué pasajes les llaman primero la atención. Haz lo que te parezca mejor. Ahora es el momento de averiguar cómo las palabras que has seleccionado se relacionan realmente con tu pregunta. Al principio, puede que no sea evidente, y es una buena idea anotar las palabras en algún lugar para poder volver a ellas más tarde. Tómate un tiempo para pensar. ¿Son las palabras que ves un pasaje de advertencia? ¿Son las palabras de esperanza o inspiración? ¿Simplemente te dicen qué cosas debes tener en cuenta en el futuro? Tarde o temprano, te darás cuenta de cómo se aplican y qué relevancia tienen para la situación en cuestión. Por cierto, no olvides contarnos en los comentarios el resultado de tu lectura. Seguro que habrá casos muy interesantes. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la bibliomancia, la adivinación por medio de textos sagrados. Saludos especiales para Silver Hernández, David Mendoza, Kevin Azael Larraga Moreno, Babi Thanos, David Gómez, Arthur Pérez, El Vato Gamer, Luis Olmedo, Michelle Salazar, Kewa Mirai, Eduardo Torres, Chris García, Eterna Moreno Moreno, Renato, César Abraham Díaz Hernández, Sergio Contreras, Alan Francisco Villalba, Fernando Joel Hernández Maldonado, Jair Guerrero, Samuel Bello, Tóxido Mask, Daniel R.S. y El Callejón. Gracias y hasta la próxima.